está, señora, señor? Bienvenido a Sin Censura, donde la verdad sale a la luz. Agradecer la sintonía que nos brinda nuestro programa, agradecer el debate que se genera en las redes sociales siempre con cada uno de nuestros invitados. Agradecer a la gente que nos ve del norte, del centro y del extremo sur de nuestro país a través de la señal de GTD Manquehue, Telefónica del Sur. Hoy nos acompaña un político de larga trayectoria. Leo su currículum: ingeniero civil, gerente de planificación industrial de Corfo durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Durante el gobierno militar estuvo en calidad de detenido político en la isla Dawson, fundador del PPD, senador de la República en el periodo 1994 al 2002, fue ministro de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Michelle Bachelet, en fin. ¿Para qué le voy a seguir contando más de su currículo? Bienvenido a Sin Censura, don Sergio Vitar, gracias por estar con nosotros. Estoy muy contento que me invite. Con ese nombre, naturalmente, uno tiene que estar despierto, si es sin censura. Bueno, aprovechamos a saludar nuevamente a nuestro panelista habitual, que estuvo ausente en las 2 últimas semanas, pero aquí retorna nuevamente, don Ricardo Rodríguez. Gracias por estar aquí. Mucho gusto, Agustín. Un placer, y con el invitado que tenemos hoy, muy especial. Don Sergio, a propósito del título de nuestro programa Sin Censura, ¿usted está a favor del apruebo o el rechazo? Bueno, es obviamente del apruebo, no es un tema que requiera censura, ese yo creo, mientras más claros somos, mejor para Chile. Estoy por el apruebo, y siempre, acuérdense que esto partió en el 2009, la propuesta que hizo la Concertación en el programa, perdimos esa elección, ya se hablaba de una nueva constitución. Eso se apagó después en el primer gobierno del presidente Piñera, se reactivó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y mandó un proyecto. Y ahora, después de la expresión social tan masiva que ocurrió en octubre del año pasado, el asunto quedó puesto sobre la mesa con una fuerza enorme y es un canal, a mi juicio, de los mejores que tenemos para salir de las situaciones de crisis, para salir a un futuro mejor. Así que es un buen camino. Ya que va a votar por el apruebo, ¿va a votar por la Comisión Mixta Constitucional o por la Comisión Constitucional? Nunca tuve dudas de cómo hacerlo y siempre me he inclinado por la constituyente, no mixta, porque habiendo estado en el Congreso, la absorción de tiempo que te da estar con una variedad tan grande de leyes no te permite el tiempo para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que, y además quiénes van y quiénes no van, creo que si uno se concentra exclusivamente en atender esa constitución, hacerlo con seriedad, escuchar con rigor, requiere dedicación plena. Soy partidario de que sean todos elegidos. Y además no veo por qué un candidato presentado para una constituyente no vaya a tener la misma calidad o incluso superior que la que tiene un diputado o un senador. En el caso de diputados y senadores tienen uno que abarcar un conjunto de materias. En el caso de la constituyente, ojalá tenga la mejor formación, diría, jurídica, pero además la mejor representación de los anhelos de la ciudadanía, o sea, la mezcla de los dos. Por eso me inclino por la constituyente. ¿Por qué piensa que los anhelos de cambio de la ciudadanía se van a resolver por la vía de una nueva constitución y por la vía incluso de la constituyente? Cuando hay un sector importante, no sé si importante, pero un sector que va a votar por el rechazo, que piensa que esto va a significar un retroceso relevante en todo lo que el país se ha desarrollado en los últimos 30 o 40 años. Siempre que ha habido cambios se ha jugado con la idea de que cambiar las cosas es peligroso. Y cuando tú no cambias las cosas se torna más peligroso, porque las cosas explotan. Entonces hay que tener la inteligencia política de abrir caminos. Muchos de los que están sosteniendo el rechazo, alguna gente que tengo una buena relación con ellos y somos amigos,
lo hacen con el temor de que aquí va a haber un grupo de extrema izquierda radicalizado que va a querer poner todo patas para arriba. Yo creo que eso es un temor absolutamente infundado. Hay bastante tradición chilena de educación democrática, de entender lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El profesor de los chilenos sabe que tú no puedes inventar una utopía en 5 minutos y resolver todos los problemas. De manera que nunca he sido partidario de los temores, he sido siempre partidario de que una sociedad tiene que tomar riesgos y tiene que reconocer la voluntad de esa sociedad y hacerlo de una manera que sea inteligente para no provocar una disrupción. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones? Nadie puede. Yo creo que si uno hace una encuesta, oiga, ¿usted cree que se van a cortar las colas para operarse en cero porque usted aprueba la Constitución? No. Creo que nadie, el 90% te dirá no, pero lo que sí quiero es que tenga un sistema que al promover que la salud es esencial y el Estado tiene la obligación de proveer un servicio para todos los chilenos, pero que la forma de proveerlo se aprueba por ley, se aprueba según los recursos financieros, pero tiene esa lógica. No es una lógica de la subsidiariedad que lo traten de hacer los privados y si no resulta se atiende el público. Esa lógica es la que demanda la ciudadanía, creo yo. Es una lógica de querer una sociedad que apunte a más dignidad, más equilibrio en el trato, más equilibrio en las igualdades de oportunidades. Eso es lo que se va a expresar, el rumbo, el espíritu, no el procedimiento específico. Don Sergio. Así lo veo. Muy bien. Por eso creo que una gran... Además se da... No, quería decirles que se da en un momento, porque ahora estamos en unas discusiones mundiales, todos los países están por este problema. ¿Qué va a ser el futuro? ¿Cómo se acelera la digitalización? ¿Qué cambios hay? La desigualdad, los problemas de empleo. Entonces, yo creo que también es una oportunidad que pensemos todos los chilenos juntos el futuro. Al discutir la Constitución vamos a discutir el tipo de sociedad que queremos hacia adelante. Don Sergio, quiero preguntarle, yo vine al país hace 43 años y me encontré con una realidad del POG, del PEN, de una pobreza que estaba entre el 43 y el 45%, sin clase media en Chile. Los estudiantes no podían ir a la universidad, era muy caro, solamente estaba reservado para unas pocas personas. Y todo eso se hizo en un marco constitucional vigente, el que tenemos hoy. Entonces, ¿por qué empezar de una hoja en blanco y no tener en cuenta, como decía un sabio que llamaba Jesús, que en un tesoro uno tenía que tomar las cosas viejas y las cosas nuevas? ¿Por qué no hacer esa armonía? Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Uno plantee o algunos planteen que va a ser una hoja en blanco. Lo que está señalando es que no tiene limitaciones los chilenos y la sociedad de hoy, 40 años después de una constitución impuesta por una dictadura, de pensar la forma de organizarse. Y que por lo tanto no se trata de enmendar lo que hay. No olvidemos que en los tiempos que han transcurrido desde el término de la dictadura hasta hoy, ha habido una cantidad gigantesca, más de 100 reformas constitucionales. Yo mismo como senador propuse varias, pero son problemas limitados. Lo esencial que tiene que ver con los temas que se van a discutir ahora han quedado de alguna manera aprisionados, salvo lo que logramos en el 2005, terminar con los senadores designados y con los comandantes en jefe fijos. Pero disculpe, don Sergio. Antidemocrático completamente. Disculpe, usted dice no es enmendar. No, a mí me parece que no es solamente enmendar, es tirar abajo completamente. Si uno empieza de cero, no está enmendando, está comenzando de cero, está comenzando una hoja en blanco. Y complementando lo que dice Ricardo Rodríguez, don Sergio, tomando el ejemplo que usted dio al comienzo del programa, por ejemplo, los temas que están al debe en la salud. ¿Por qué esos temas no se podrían resolver no por la vía de un cambio en la Constitución? Y tienen que resolverse por ese camino, para que la gente lo pueda entender bien. Hay varios puntos específicos que van a ser objeto de debate. Tal vez lo mejor, más que entrar a la cosa teórica, es decir, parto de cero o no parto de cero, más bien ir, como va a ocurrir en la práctica, a qué materias van a ser objeto, creo yo, en el debate de revisión.
No olvidemos que 2/3 también es una exigencia muy alta para empujar a un acuerdo, porque si no lo hay, no hay constitución. Sí, Y por lo tanto, los que quieran tener cambios van a tener que empujar. De manera que están los resguardos tomados. Hay un acuerdo político que creo que es muy valioso en el caso chileno, de lo que ocurrió en noviembre, para avanzar en esa dirección. Pero disculpe, don Sergio, el asunto es que si no se logran los 2/3, la hoja sigue en blanco, no sigue rigiendo los principios de esta Constitución. Así lo dijo Atria y también Girardi, en el sentido que si no hay acuerdo, quedan algunos derechos que hoy están garantizados por la Constitución sin garantía constitucional, porque se empieza de hoja en blanco, hoja en cero. No, la gente dice muchas cosas, pero si uno analiza las transiciones, las constituciones que se han hecho a lo largo del tiempo en Chile y en otros países, ¿qué es lo que aprende? Nosotros escribimos un libro que salió en varios idiomas hace poquito, que es un estudio de todas las transiciones mundiales más importantes, y uno de los acápites es las constituciones. Las constituciones en general se abordan en los países cuando hay alguna crisis mayor. Así son las del 28, las del 33 en el siglo XIX, la constitución del 25 en el caso chileno y después la del 80. Esta es la primera experiencia que yo creo que es muy valiosa de que vamos a hacer una cosa más participativa. Pero usted es un hombre moderado. Usted es un hombre moderado, don Sergio, pero hay otras personas que de acuerdo a sus declaraciones no piensan como usted. Piensan que esto va a ser un tipo de retroexcavadora, como se dijo anteriormente. Claro, hay gente que quiere retroexcavadora y otros que quieren encerrarse en una burbuja. ¿Y quiénes van a predominar? Yo creo que ambos son una minoría. Sí, lo importante es que cuando uno hace política no la puede hacer de espaldas a la ciudadanía. Acá ha habido una expresión sistemática de un sector político importante que ha planteado una nueva constitución. Tanto es así que en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet hubo una propuesta de constitución nueva, hubo plebiscito, hubo mucha oposición a eso, hay mucho temor, hay gente que quiere mantener los elementos de la constitución de Pinochet y hay que dar legitimidad democrática a esta constitución. Ahora, la pregunta es, oiga, no se vaya a desbancar esto, se va a desrielar y que quedamos en cero. No. Por cierto, si no hay una constitución que haya podido ser acordada, ahí no se puede quedar sin constitución. Hay normas que están vigentes. Entonces, tiene que haber un esfuerzo. Yo confío que el pueblo chileno tiene la madurez como la tuvo para que ocurriera lo que usted mismo dijo, que todo su progreso del año 90 hacia adelante, para que esto caminara bien. Disculpe, don Sergio, lo que pasa es un problema. Don Sergio, yendo al ejemplo concreto de lo que reclama la ciudadanía, que tiene que ver con los temas, por ejemplo, de la salud, que tiene que ver con los temas de la educación, de calidad y la gratuidad de la educación, los temas mismos de las pensiones. Vuelvo a insistir en la pregunta, ¿por qué al cambiar la Constitución, de alguna manera, todos estos reclamos se resuelven o no están protegidos en la Constitución actual? Hay un artículo que es muy importante en todas las constituciones tienen dos elementos clave, que son, llamémoslo, lo dogmático, que son los principios que inspiran la estructura de la Constitución. Republicano, democrático, pluralista, social, lo que se va a querer incorporar a eso va a ser una discusión, un Estado social de derecho, de incorporar los elementos sociales como parte de la concepción y no mantener un desequilibrio entre lo que es la voluntad de la sociedad y la imposición de las reglas del mercado, o sea, buscar más equilibrio entre Estado y mercado, entre sociedad e intereses particulares. Entonces, ese es uno. Y el segundo es la estructura del poder, cómo se resuelven las controversias, cómo manejan los distintos... Estos dos elementos son fundamentales. Una parte de eso tiene que ver con los derechos que vienen hoy día en el artículo 19. Y entonces esa discusión va a ser importante. Yo creo que ahí se va a centrar bastante cuáles son los derechos, por ejemplo, de una sociedad moderna en temas de lo verde, de lo digital, de la seguridad de una salud, que la pandemia ha ilustrado que nadie se puede separar de otro, no puede segmentarse. Son todos iguales. Ahí está Trump hasta con COVID. Entonces, pero don Sergio, esos criterios de cómo se juega en el equilibrio van a estar revisados. Hasta ahora las que tenemos fueron impuestas al 80. En dictadura, en que no se quería mucha
a derechos de la ciudadanía, para mantener el control. Y además en estos 40 años el cambio tecnológico, cultural ha sido gigantesco. Entonces, ¿puede la sociedad chilena ahora hacerlo? Yo creo que sí. Ahora, la discusión y lo que usted me pregunta va en otra dirección, creo yo. ¿Puede una constitución decir que se va a satisfacer una necesidad y establecerla? No, lo que puede decir es que hay que avanzar en esa dirección, pero la forma en que se satisface esa necesidad tiene que hacerse, como dije delante, a través de leyes. Yo creo que eso va a ser una discusión en función del presupuesto nacional. Ahora, don Sergio, el asunto, usted dice que no quedaríamos sin respaldo jurídico, pero el asunto es que si no se ponen de acuerdo esos 2/3, muchas de las garantías constitucionales que hay hoy quedarían sujetos a una votación simple de ley ordinaria. Eso es por lo menos lo que han expresado, por ejemplo, el senador Girardi y otros más. ¿Usted cómo lo ve eso? Por ejemplo, el asunto del aborto o el asunto de la propiedad privada, ¿quedaría sujeto a la discusión parlamentaria o tendría un respaldo constitucional? A mi juicio no hay democracia si no hay propiedad privada resguardada. Ese es su juicio. No es esa. Pero ¿qué piensa el conglomerado que respalda el apruebo? Yo creo que el grueso de la izquierda más razonable y de la centroizquierda socialdemócrata, yo en la que me inscribo, que es un sector muy amplio de la población, quiere cambios y quiere cambios que se hagan con seguridad, que esos cambios se hagan sin disrupción. Piense usted en el plebiscito del 88, usted estaba acá por lo que me cuenta. Sí. Para nosotros fue muy difícil decir, pero ¿cómo vamos a ir a un plebiscito en que los votos los cuenta la dictadura? Es una locura. Fue muy grande. Se ganó el plebiscito. Y en la campaña inicial, ¿qué se dijo? Va a volver la Unidad Popular el año 90. Hasta el actual presidente de la República en sus campañas a favor del candidato de Pinochet y de la continuación de Pinochet, ¿qué dijo? Que no, va a volver el terrorismo, va a volver la crisis económica, se van a fugar los capitales. Yo creo en la sensatez de la sociedad chilena y si uno es demócrata tiene que confiar en eso. Ahora, tiene que poner reglas para que no se desborde. Y yo creo que las que tenemos puestas en una crisis gigantesca, que si no la hubiéramos regulado con esta solución, quién sabe dónde estaríamos ahora, yo creo que esas conducen bien. O sea, hay que apostar y hay que apostar con sensatez. Vamos a ver qué pasa con la constituyente. Hay que elegir buenos constituyentes. Yo no me opondría. Oponerse a lo que quiere una sociedad a través de largos años. Yo creo que es contener y romper las barreras, el agua, y esto se va a poner más tenso. Eso es lo que yo pienso. Puedo equivocarme, pero creo que eso ocurriría. Y también me preocupa que se desborde. Entonces, tenemos que seguir ese camino y tenemos que trabajar para que resulte. Y depende del liderazgo político. Bien. Le hago una pregunta, don Sergio. Uno de los grandes reclamos que tiene la ciudadanía es la clase política no da el ancho para los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué le parece a usted la clase política actual? ¿Qué opinión tiene usted de los parlamentarios, de todo este reclamo que hay por parte de un sector relevante de nuestro país en esta clase política que nos ha dado el ancho para la contingencia que estamos viviendo? Para lo que viene, creo que tenemos que hacer un esfuerzo bastante más grande que el que estamos haciendo, ¿no? La política chilena, y no digo solo la chilena, si miramos la latinoamericana, en cualquiera de los países que miremos, lo nuestro no está bien, pero no está peor. Entonces, si miramos la situación en Estados Unidos, yo he vivido, estudiado allá, ahora acabo de escribir un artículo también sobre la elección, el debate del otro día. Es muy patética la situación allí, o sea, hay parálisis, hay conflicto, hay polarización. Pero si uno mira lo que viene hacia adelante, tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor, y ahí está el liderazgo y la sensatez de la sociedad chilena. Nosotros tenemos que salir hacia adelante con una convivencia nacional más afinada y más armónica. Tenemos que salir con una economía que crezca haciendo un avance tecnológico más importante en las áreas que mencionaba adelante, una participación de la mujer mayor. Tenemos temas serios con el cambio climático, tenemos temas serios con la desigualdad, tenemos problemas serios con la participación ciudadana, con la regionalización. Entonces, yo quisiera, usted me pregunta qué opino de la de hoy, no da el ancho para eso. Pero la de hoy también fue elegido por los ciudadanos, entonces yo creo que tiene que haber una nueva visión y esa visión tiene que ser lo más compartida posible. Ese es el desafío político.
y de otros países también. Y siguiendo con la pregunta de Agustín, particularmente los políticos de izquierda, yo veo una tendencia en Latinoamérica de un cierto sector de la izquierda con una vocación de eternizarse en el poder. Mi pregunta es, son dos preguntas. Una, ¿qué piensa usted del régimen en Venezuela? Y la otra es, ¿por qué ciertos gobiernos de izquierda como Ortega, los Kirchner, Evo Morales, Correa, aunque no lo haya logrado, Maduro, ¿por qué tiene esa tendencia a eternizarse en el poder, que es lo contrario a un sistema republicano? Bueno, yo no comparto ninguno de esos gobiernos, ni esa visión, ni el ALBA, ni esa postura, creo que no es democrática. Tampoco soy partidario, nunca he sido de las reelecciones, está bien, un periodo por otro periodo, pero esto de gente que se quiere establecer en la Constitución una reelección indefinida, como ocurrió con algunos de estos. ¿Usted cree que rompe las reglas de la democracia? ¿Usted cree que el gobierno de Maduro, que el gobierno de Maduro es una dictadura? Yo pienso que se ha transformado crecientemente en una dictadura. Perfecto, muy bien. Agustín. O sea, eso es una referencia fundamental. Por ejemplo, lo que ha dicho ahora las Naciones Unidas y la comisión dirigida por la expresidenta chilena sobre el último documento es tremendo, es muy pavoroso, la violación de derechos humanos, las muertes. Es que hablamos... La represión a los partidos políticos, el cambio de los dirigentes a su gusto, los cambios de las reglas, las prohibiciones de candidatura, el control del Consejo Nacional Electoral, el control de la Corte Suprema. ¿Es eso un cuadro democrático? No lo es. Claro. Don Sergio, ubiquemos el escenario que gana el apruebo y no sale la opción de la comisión mixta, sino que la comisión constitucional como la que usted prefiere. Las barreras para que participen los ciudadanos en ese escenario, ¿son posibles hoy día? Bueno, la fórmula que se encontró y no hay otra. No puede haber una asamblea de 18 millones o de 15 millones de personas discutiendo una constitución. Es elegir. Cuando uno elige el Congreso, que es otra de las alternativas que han seguido varios de los países que hicieron constituciones, tomemos el caso brasilero, por ejemplo, que lo estudiamos con bastante detalle. Cuando empieza la democracia brasilera en el año 87, se hace una nueva constitución, la hace el Parlamento. Incluso se discutió si el régimen iba a ser parlamentario, había una votación muy alta, finalmente se quedó con un régimen presidencial. Los brasileños avanzaron en una dirección que yo no quisiera que fuéramos nosotros. Establecieron un conjunto de garantías que después no pudieron ser financiadas y aseguradas, y termina esto en el Poder Judicial. Entonces, eso tenemos que evitarlo. Entonces, la experiencia europea es muy interesante en el equilibrio que hacen entre la orientación. Por ejemplo, va a haber una discusión sobre el Estado solidario o el Estado subsidiario. O puede, como algunos países lo han hecho, que va a ser un Estado subsidiario y solidario. Entonces, esas discusiones van a tomar tiempo, van a tomar también posiciones intermedias, porque va a ser para unos y otros, yo creo para la mayoría, es mejor dar un paso cediendo algo que quedarse congelado donde estamos con los riesgos que hay. Entonces, yo tiendo a pensar de que vamos a poder avanzar en esa dirección. Pero vuelvo a hacer va a poder salir bien. Pero ¿cómo? Vuelvo a hacer la pregunta, para que los ciudadanos participen de una comisión constitucional, los requisitos que hay. Bueno, se eligen, pues. Usted, ¿qué otra fórmula tiene? Más que elegir a quienes los van a representar para ser una constituyente. La otra es cuando usted designa una comisión desde arriba. Todas las constituciones anteriores hemos contenido, tanto la del 25 como la del 80, hay una comisión que no le pregunta a nadie y después se somete a un plebiscito, que en la segunda vez, en el 80, no había ninguna posibilidad de enfrentar ese plebiscito. El mismo Frei Montalva se opone y después y no había derecho ni a opinar, ni a votar, ni discusión. De manera que la legitimidad está cuestionada, y cuando usted tiene una sociedad y una parte importante considera que las normas que la rigen no tienen la legitimidad democrática, abra usted paso o cree que la única forma de ordenar es que un grupo chico se lo imponga a los demás. Yo creo que tiene que ser una consulta amplia. Entonces va a haber una votación. ¿Cómo va a ser esa votación? ¿Pueden ser todos? No, se vota, se elige a un grupo. Y naturalmente ese grupo va a ser parecido a lo que es un parlamento, pero con una tarea determinada. Ahora, hay grupos extremos que dicen, yo quiero la asamblea, no me gusta esto, no puedo participar. Van a establecer mecanismos abiertos con tecnologías nuevas para que la gente exprese su opinión, mande lo que piensa,
pero al final es este grupo el que tiene que diseñar. Más todavía, en todas las constituciones que yo he estudiado se constituye un grupito más chico que coordina para darle coherencia, porque es muy complejo hacer una constitución, es una obra de arte hacer una constitución, es muy delicado, está todo interconectado. Entonces se hace, y va a tener una comisión técnica de juristas de alto nivel, espero. ¿Y los partidos qué van a hacer? Yo estoy viendo por lo menos en algunos de ellos, buscar a los mejores, a personas que representen, pero que tengan capacidad de razonar y de salir adelante con una propuesta que nos permita convivir a todos. No puede haber una constitución que un grupo le imponga al otro. Tiene que haber una constitución en que todos sepan que participan, que tienen limitaciones, pero es una constitución que los representa al conjunto. Y eso es un desafío. Ahora yo creo que se puede hacer. Va a ser paritaria, fíjese usted, la primera constitución de América Latina que va a tener ahora una paridad. Se rompen las reglas democráticas, pero va a haber una representación muy probablemente de pueblos indígenas. O sea, es una opción desafiante y uno la puede enfrentar con esperanza de que puede hacerlo o con temor. Yo prefiero los primeros. Ahora, don Sergio, el asunto es, en esta discusión del Estado solidario o subsidiario, si a mí me preguntaran, yo elegiría el Estado solidario. Creo que la gran mayoría de la gente elegiría el Estado solidario. Pero cuando nosotros vemos las realidades de los estados solidarios, o por lo menos los supuestos estados solidarios, han sido un fracaso. Miren el caso de Argentina. Hace 50, 60 años que no puede salir de la pobreza y siempre proclaman un Estado de tipo solidario. ¿Cuáles son los peligros que nosotros corremos y cómo le enseñamos a la gente a pensar en ese sentido? Porque es más fácil pensar en el Estado solidario. Bueno, nosotros siempre miramos mucho a Argentina. Porque le cuento una anécdota, miramos mucho a Argentina cuando empezó la transición chilena y la democracia chilena por lo que pasó con Alfonsín, a quien yo quería mucho, lo conocí personalmente, una persona que aprecio, que valoro como un gran republicano, y no pudo terminar su gobierno. Claro, exactamente. Una crisis financiera tremenda. O sea, un país que no es capaz de controlar la inflación, que no es capaz de tener cuentas fiscales ordenadas, que no es capaz de promover la inversión con fuerza, no puede resolver los problemas sociales. ¿No corremos peligro en Chile de eso? ¿Cómo? ¿No corremos peligro en Chile de que pase eso cuando enfatizamos tanto el Estado solidario? Porque el problema en Argentina es el gasto público. Todos los economistas coinciden en eso, en lo extremo del gasto público. Ahora, es que solidario no significa necesariamente ni ineficaz ni desfinanciado. Lo que está diciendo es que en la realidad chilena actual, como yo lo leo y como siento el malestar, que por lo demás viene de hace tiempo, de 10 o 20 años, esta sensación se viene acrecentando, es que no hay una atención a proveer de los bienes y servicios públicos básicos de manera pareja a toda la población. Y esto fue diseñado de alguna manera para que prevaleciera la educación privada, la salud privada, las pensiones que no dan ni para comer. Entonces, que la sociedad no está organizada de modo de asegurarle a la gente más modesta un bienestar básico que le permita ejercer sus derechos ciudadanos, participar con más responsabilidad y tener más armonía interna. Entonces, ese desequilibrio que es muy patente en la demanda social, no solo económica, también de trato, porque también aquí hay que ver que tenemos bastantes características de clasistas y de mirar al otro en menos, de qué comuna viene, en fin, no hemos logrado un mayor equilibrio en los derechos de las personas y en el respeto mutuo. Esas demandas hacen que la gente dice, no, el Estado tiene que preocuparse más de mí. Don Sergio, también nuestra experiencia por la propia Unidad Popular es que si usted a eso lo lleva a un desfinanciamiento, lo que termina es desbaratando la sociedad y perjudicando a los más pobres. Sí, le hago un contrapunto en esta materia. Usted fue ministro de Educación, me acuerdo del eslogan en aquel tiempo, educación gratis y de calidad, como una gran promesa. Y es como que esa promesa hoy día la gente no percibe que se cumplió. Después hablamos los temas de la salud para eliminar el tema famoso de las listas de espera. Después hablamos de las pensiones dignas y como que todos esos eslogans se destruyeron desde el punto de vista de lo que la gente percibe.
Pero ¿hasta qué punto esto es un tema de una mala administración, un tema de una mala asignación de los recursos del Estado, un tema de la ineficiencia en la forma como se llevan esas políticas públicas, más que creer que un cambio en la Constitución va a resolver esos temas? Entonces, ¿dónde está la mirada en eso? Porque usted fue parte de un ministerio en el que se prometió una educación gratis y de calidad. Y por lo tanto, en esa materia, ¿cuánto es ineficiencia del Estado en la administración de los recursos públicos? Y que la gente piensa que eso se va a resolver simplemente con la redacción de una nueva Constitución. Eso por un lado. Yo le preguntaba también el tema de la clase política. ¿Hasta qué punto usted no cree que hay que hacer modificaciones que son un poco más profundas y que también son interesantes? Por ejemplo, en algunos países, personas que ejercen los cargos públicos, incluso parlamentarios, se les pide que ellos ocupen la salud pública y no ocupen la salud privada, que ocupen el transporte público, que también si sus hijos van a ir a colegios, vayan a colegios no privados, sino que colegios públicos, porque es la mejor forma de entender dónde se tiene que generar cambios de desarrollo en una nación en todas estas materias. ¿Qué puede decir de estas dos consultas o estas dos preguntas que le estoy haciendo? Muy importantes los dos temas. El primero, que dice relación con el buen gobierno. Esa cuestión hay que difundirla más. Hay malos gobiernos de derecha y malos gobiernos de izquierda. La complejidad de gobernar es creciente. Por lo tanto, la preparación para gobernar es indispensable y supone varias cosas. Una, gente bien formada. Por ejemplo, nosotros en América Latina, yo he estado proponiendo en Chile la creación de escuelas de gobierno. Tenemos muchas escuelas de negocio, tenemos pocas escuelas de entender la complejidad política y técnica del diseño de una política pública hoy día. No es fácil, tiene múltiples. Ese es un primer problema clave. La formación supone también que haya coaliciones que le den estabilidad al gobierno. Si un gobierno es minoría en los dos parlamentos, en las dos cámaras, no puede avanzar. Entonces, hay condiciones, un buen programa de lo que es posible, discutido con la ciudadanía. En las discusiones mundiales hoy día de cómo mejorar la capacidad de gobernar en democracia, ese es un punto, de manera que yo lo tomo, concuerdo con usted, no viene automáticamente, un país tiene que esforzarse por hacerlo mejor. Respecto de las referencias, uno puede pensar en un país latinoamericano, decir, si me muevo me deterioro, o también puede pensar en países nórdicos o en países como Nueva Zelanda, como Australia, y decir, si lo hago bien, avanzo en una dirección más solidaria sin afectar el crecimiento, sin afectar la innovación, que son dos materias muy importantes. De nuevo, ¿cómo uno se aproxima? Las condiciones para lograrlo mejor y protegerse de que no se desvíen las cosas a lo más complejo. Entonces, el sistema político, que también es bastante importante, las restricciones de siempre, se planteó en salud, se planteó en educación. Yo puedo hablar de educación, pero cuando yo me enfrento durante todo el periodo que fue a una situación en que el propósito era mejorar la calidad de la educación pública, que venía declinando sistemáticamente, y se transformó en una educación para pobres, no en una educación pública, y queríamos reforzar, me fue imposible en el Parlamento conseguir apoyo y conseguir los votos para hacer un apoyo fuerte a la educación pública. Entonces decía, no, si usted lo hace para los públicos, tiene que hacerlo también para los particulares subvencionados, o tiene que dar algunas ventajas también para los pagados. Lo mismo pasó en materia de educación superior. Entonces, había restricciones constitucionales. Todo el tiempo que yo estuve ahí como ministro, había senadores designados. Nosotros ganábamos mayoría en el Parlamento, no podíamos sacar las cosas. O sea, no es un problema solo de afirmarlo. Tomemos el otro ejemplo en salud. Planteamos varias veces el sistema solidario de tener recursos para equilibrar lo que eran las ISAPRES con el FONASA y destinar más recursos a FONASA, pero también tener mecanismos de solidaridad de los aportes, rechazado. Entonces, la segmentación se fue acentuando y lo que tenemos que avanzar es a que esos derechos que se promueven
vayan siendo satisfechos porque hay una capacidad progresiva de reformas que lo permitan y no de contener y mantener esta segmentación. Pero Sergio, El exceso de privatización como concepto yo creo que sí, está explicando, y la falta de reformas a tiempo, explicando parte de la crisis que tenemos, y yo creo que se puede resolver mejor. Pero ¿hasta qué punto este tema no es un tema de una mala administración del Estado en el uso de los recursos públicos? Y lo hace ser ineficiente en muchos temas, y que no se va a resolver simplemente por la redacción de una nueva constitución, que yo simplemente estoy dando una visión que hay un sector de la ciudadanía que va a votar por el rechazo y que piensa que esto no es un tema que se vaya a resolver por un cambio en la constitución, porque si no se resuelve la manera de hacer las cosas bien, la administración de los recursos, donde no haya operadores políticos, no se esté gastando una cantidad de recursos que no corresponden. Y por otro lado, una clase en el Parlamento donde también se le está pidiendo, primero, que los sueldos que se le paguen a los congresistas sean distintos a los que hoy día se están manejando, y además sería interesante que si uno va a ser un parlamentario, como insisto en ese ejemplo famoso de algunos países de la OECD, tiene que ocupar el transporte público, tiene que ocupar la salud pública, tiene que ocupar también los sistemas educacionales públicos, porque es la mejor forma de entender qué es lo que el país necesita para un cambio en esas materias. Estoy hablando de dos temas: la buena administración o la ineficiencia de la administración, y por otro lado, la pega que tienen que hacer los congresistas por un lado. Usted tiene razón. Usted no puede gobernar bien una democracia, no puede tener éxito, porque la democracia tiene que, como los gringos llaman, delivery. Usted tiene que mostrar resultados, no basta con que haga declaraciones. Eso significa un buen gobierno. Entonces hay que mejorar la capacidad de gobernar. La capacidad de gobernar, además de lo que le señalé, por cierto, supone una revisión permanente de los recursos, supervisión de los recursos. Ahora que vamos a entrar a la elección de los gobernadores, la experiencia internacional demuestra, cuando hay poderes regionales, que usted tiene que cuidar el uso de los recursos en los poderes regionales. O sea, no se puede endeudar y después pasárselo al Estado central. El ejemplo argentino lo hemos tenido bastante presente, pero el ejemplo peruano también se presta si usted no tiene los controles suficientes para que haya corrupción. Entonces, estoy de acuerdo con que el tema de la gestión es independiente de qué constitución tenga. O sea, tiene que tener las dos cosas. Lo segundo, también estoy de acuerdo con usted que la constitución no sería un acto mágico de que nosotros nos transformáramos en Dinamarca porque hacemos una nueva constitución. No es así, pero usted marca un camino, busca un sendero que lo lleve más en esa dirección. Y los sueldos, perdón, y los sueldos de los parlamentarios, ¿está de acuerdo usted? Bueno, los sueldos se bajaron. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que, claro, comparado a un sueldo que se dice están ganando en lo neto aproximadamente 4 millones de pesos, porque si uno descuenta todo, porque buena parte de lo que aparece como gastos son destinos para tener secretaría, para tener asesores, para tener movilidad, que en el caso de un funcionario público vienen con el presupuesto del Estado, uno no los paga. Entonces hay que separar las dos cosas. Se rebajó aquello. Y lo otro que a mí siempre me ha pesado, porque existía también en la historia de Chile y lo vemos en muchos otros países, usted tiene que proteger, tiene que controlar a cada miembro del Parlamento, de que cuando salga, esto es muy importante, no se puede ir a trabajar a un sector que él tuvo alguna cosa que ver o que legisló para regular. Segundo, no hay ningún pago adicional en el caso chileno. Usted deja el Parlamento y no tiene nada. Tiene que buscarse su trabajo, y como cada vez los valoran menos, más difícil conseguir trabajo, pues es una complicación hoy día. Pero el punto que yo siempre observé es que no esté expuesto a la influencia indebida del dinero. La necesidad de separar política y dinero es muy importante. Entonces, a veces uno tiene que matizar bien. Un funcionario pobremente pagado está más expuesto, o solamente puede llegar a ese cargo el que tiene dinero propio, y entonces usted transforma esto en una plutocracia. No es un punto sencillo. Yo sé que hay mucha gente, no del sector que rechaza, sino del sector del apruebo, que dice que esta gente son una manga de élite que gana mucho dinero. Entonces, pero yo tiendo a pensar de que hay que buscar en política soluciones que nunca son blanco y negro, pero que pueden combinar factores para que las cosas funcionen mejor. Yo no soy partidario de que sea
muy bajo el sueldo de un parlamentario, como tampoco que se vaya hacia las nubes. Ahora entiendo sus argumentos porque hay gente en mi familia que piensa igual, pero otra gente que está argumentando lo mismo. O sea, es un tema de debate y de deliberación nacional y hay que respetar las distintas opiniones. Don Sergio, yo le quiero agradecer que haya venido aquí a Sin Censura. Le quiero hacer una segunda invitación para un próximo programa, llegando ya al tema del plebiscito. Ha sido interesante conocer la visión suya en esta materia y sobre todo por la larga trayectoria política. También usted ha sido ministro de Estado, ha sido senador de la República y tiene todos los ángulos que de alguna manera le da una visión de país distinta. Y solamente en 30 segundos, porque no nos quedan más de programa, si ganara el rechazo, ¿cómo visualiza Chile? Yo lo vería con mucha preocupación, pero como demócrata no tengo sino respetarle el resultado de la votación. Entonces tendremos que ver cómo hacemos las cosas. Pero no confío para nada en la tesis de decir, mire, rechace, y esto lo hacemos en el Parlamento, porque los sectores que tienen esa posición, y yo lo viví durante todos estos años, nunca promovieron unas reformas constitucionales importantes. El empuje que teníamos que poner nosotros para hacer esos cambios era muy alto, así que no confío para nada en ese camino. Y creo que mucha ciudadanía que ve que todos los partidos, todos los dirigentes, cada uno de nosotros no vale nada, y que aquí hay que barrer con todo el mundo, que se vayan todos, entonces pierdes tú la capacidad de conducción de un país, porque yo no sé quién va a conducir un país. Vamos a hacer una manifestación en la calle citada por internet para que haya 1 millón de personas sin líder, sin bandera, sin programa. Así se desarma un país. Entonces tiene que haber una capacidad política de captar ese sentimiento y ser capaz de encauzarlo. Me preocuparía, pero yo espero que no ocurra, pero si ocurre es la decisión democrática. Así son las cosas en democracia. Si uno gana o pierde, pero tiene que respetar las reglas de los demás. Ahora, es difícil lo que vamos a vivir. Sí. Pero yo creo que es apasionante y puede ser muy esperanzador. Y hay que tener confianza de que podamos hacerlo y deliberar, no descalificarse, conversar. Como esto que están haciendo ustedes, les agradezco mucho que me hayan invitado. Muchas gracias a usted, don Sergio. Ricardo Rodríguez, gracias por estar con nosotros también aquí en Censura. Y queremos invitarlo a que siga siendo parte del debate ahí en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana, donde las verdades salen a la luz.